Dios les bendiga. El tema que vamos a tener de esta clase, de estos versículos, es cómo discernir, amén, cómo discernir lo falso de entre lo verdadero, amén, cómo discernir lo falso de lo verdadero. Versículo 26, ahí expresa el propósito, amén, el propósito principal, amén, de esta carta, lo que Juan está tratando de corregir y al mismo tiempo instruir a estos hermanos. Dice el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Amén. Sobre los que os engañan. Ok. Entonces, eso es lo que él está tratando de poner de manifiesto a los que engañan o sus falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para que como pueblo de Dios nos mantengamos centrados en la verdad. Amén. Satanás, hermanos, Satanás, acuérdese, es experto en enseñar medias verdades. Esa es una técnica que siempre ha aplicado y siempre le ha funcionado. Amén. Satanás va a venir abiertamente, sobre todo con aquellos, amén, con aquellos que conocen de la palabra de Dios. No va a venir abiertamente trayendo una enseñanza al 100% fuera de la palabra de Dios, de los principios de Dios, ¿verdad? Él va siempre a los hijos de Dios, va a querer engañarnos con medias verdades, con términos que se oyen espirituales. Amén. Entonces recuerde, él es experto en conocer la palabra de Dios. Él fue al mejor seminario. Él fue al seminario del cielo. Él fue instruido y él en el cielo por el mejor maestro, que es Dios, el Espíritu Santo. Amén. Ellos lo instruyeron en el cielo. Pero ¿qué pasó? Como dice Ezequiel, él corrompió. Amén. Él corrompió su sabiduría. Amén. No perdió la sabiduría. Lo único que hizo es que corrompió su sabiduría. Entonces, él sigue conociendo la palabra de Dios mejor que tú y yo. Créalo. Pero ahora la aplica de una manera corrupta, la distorsiona. Y él conoce el corazón perverso del hombre, que somos dados a la distracción. Y muchas veces el ser humano es atraído por las novedades, por las cosas emocionales, por las cosas que suenan bonito, por aquello que ofrece resultados o beneficios personales
y temporales, como frases como estas. No sé cuántos han escuchado predicadores, amén, que dicen: un hijo de Dios jamás debe de enfermarse. Amén. Un hijo de Dios jamás debe de enfermarse. Hoy en día, algunos tienen la osadía hasta de decir: si tú eres un hijo de Dios, a ti no te va a tocar el coronavirus. Jamás. ¿Verdad? Y bueno, tenemos la sorpresa que muchos cristianos han partido con el Señor, e incluso siervos fieles siervos del Señor, hombres piadosos que amaban a Dios, que estaban haciendo un buen trabajo para Dios. El Señor se los ha llevado. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha prometido que nada malo de este mundo nos va a tocar. Estamos aquí, en este mundo, donde estamos expuestos a tantas cosas. Pero a lo que voy, hermano, que el diablo trata de engañarnos con eso y está promocionando mucho. Si tú eres hijo de Dios, no debes de estar enfermo. Si tú estás enfermo es porque andas mal con Dios o te falta fe, ¿verdad? Otra frase que suena bonito pero no es verdad: como hijo de Dios, tú no debes de tener necesidad de nada. Dios quiere que todos seamos ricos. ¿A quién no le gustaría, ¿verdad?, ser rico? Pero no es verdad. Dios no ha prometido eso. A ver, al contrario, ¿qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo el Señor? El que no toma mi cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Y frases como esas. Otra: Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Dios está más preocupado por la santidad y la pureza, amén, de su pueblo, amén, que por la felicidad. Él en ningún momento nos ha dicho que esta tierra es el cielo. Al contrario. Amén. Entonces tenemos que estar bien centrados, conocer, tener un claro conocimiento y una buena relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, amén, y con su bendita palabra. Y tener cuidado con el anticristo. Conozcamos para identificar y guardarnos del error, discernir lo falso de lo verdadero. Tenemos que conocer, amén, los últimos tiempos. Versículo 18, Juan 2:18, primer punto: conozcamos los últimos tiempos. Conozcamos los últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto
conocemos que es el último, vuelve a decir, tiempo. O otras versiones lo traducen los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos. Pablo también lo dice en otro pasaje. Dice, en los postreros días vendrán hombres burladores, amadores de sí mismos, que no gustarán la sana doctrina. Segunda de Timoteo, escribiéndole a Timoteo, creo que es por el capítulo 4. Amén. Entonces aquí está hablando de ¿qué? De los últimos tiempos. Siempre ha habido, amén, falsos maestros, hubo aún entre Israel, falsos profetas, amén. Recuerda el tiempo de Elías, amén, donde casi exterminan a los profetas de Dios, la malvada Jezabel, y tenía un gran grupo de falsos profetas. Acuérdese a todos los que les cortó la cabeza a Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Ok? Entonces siempre ha habido falsos líderes entre el pueblo de Dios. ¿Ok? Y eso es lo más tremendo, lo más difícil, porque salen de entre el mismo pueblo de Dios. Pablo, en su último mensaje a los discípulos, a los siervos de Dios, allá Hechos 20, Hechos 24, donde él se despide de ellos y ora, dice, de entre vosotros mismos saldrán falsos obreros. Pedro también lo dice, amén, que de entre el mismo pueblo. Ahora, aquí era el problema que estaba viendo en esta iglesia. Muchos estaban preocupados porque un gran grupo, amén, había salido de la iglesia. A ver, dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, eso no es un dos o tres miembros que esporádicamente de los renegados que normalmente pasa y se van molestos, que no les cae bien, no les cayó bien el mensaje del pastor, o la esposa del pastor no les saludó y se fueron, o la maestra de escuela dominical regañó a su niño y se ofendió y se fue y decide cambiarse de iglesia, o se desanima porque simplemente pues no había nacido de nuevo, o no había crecido espiritual, es un niño espiritual que por cualquier cosa decide, se va de su iglesia o se cambia de iglesia, ¿verdad? Como suele pasar en todas las congregaciones, ¿verdad? Siempre hay niños chiflados, ¿verdad? No está hablando aquí de ese tipo de personas. Aquí el problema era mayúsculo. Muchos habían salido de la iglesia y habían salido liderados. Esto había afectado el liderazgo de la iglesia. Estaba afectando el liderazgo de ciertas iglesias. Se cree que Juan escribió esta carta desde Éfeso.
Entonces quizás había en mismo Éfeso había pasado algo así, ¿verdad? Y en otras más. Ellos estaban asombrados. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Si el hermano también que predicaba, enseñaba, ayudaba, hacía esto, lo otro, discipulaba, y mira, de repente se va y se lleva un montón de gente. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero no solamente, amén, se van era gente que no solamente se iba de la iglesia en contra del pastor, en contra de los diáconos, en contra del director de música, era gente que se iba en contra de Cristo y en contra de su palabra. Amén. Y esto es lo que más lastima y hiere a una iglesia, al reino del evangelio. Aquellos que salen, amén, de una buena iglesia donde han sido enseñados en la verdad y salen de repente enseñando otras cosas, o van y abrazan enseñanzas de falsos predicadores. Aquí Juan menciona dos grupos. Uno de estos, los mentados gnósticos, o uno de estos se les nombraba los docetistas. A ver, que tenían una opinión muy diferente con respecto a la persona y a la obra de Cristo. Unos creían que Cristo no era 100% humano, era como un fantasma. Otros creían, a ver, que Él no era 100% divino, que Él no era Dios, que Cristo nació, pero el Espíritu Santo no vino sobre Él, creían que Él, sino hasta el día de su bautismo. Y luego vino en el día de su bautismo, pero antes de que Él fuera a la cruz, el Espíritu Santo lo dejó. Entonces, ideas distorsionadas. Por eso Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, estamos viviendo en los últimos tiempos, y según vosotros oísteis que el anticristo viene así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que estamos, está diciendo, en los últimos tiempos. Ya habían surgido, ya estaban estos anticristos. Recuerde, el miércoles pasado comenzamos la serie ahí en Apocalipsis 6, y hablando precisamente del personaje del anticristo. Aquí Juan, pero ahí está hablando de una persona. Aquí Juan está hablando de un organismo. Amén. De un organismo. Está hablando del régimen. Amén. No de la persona, sino del régimen que ya estaba, imagínense, desde el tiempo, amén, de los apóstoles, ya estaba en acción fuertemente en anticristo. Y Juan usa esta palabra, ¿por qué? Porque quiere decir en contra de Cristo o en lugar de Cristo. A ver, el sufijo quiere decir en lugar de Cristo, quiere decir personas que se ponen en lugar de Cristo. Amén. ¿Cómo podemos identificar eso? Si usan los mismos términos, hablan de la Biblia, hablan del Espíritu Santo, de la bendición de Dios, en lugar de Cristo. ¿Qué dice? ¿Por qué
¿Por qué son anticristos? Bueno, anticristo es también en lugar de Cristo. ¿Cuántos han escuchado predicadores en la televisión que no oran, Señor, bendice a tu pueblo, sino que dicen, yo te bendigo, amado, yo te bendigo, reciban mi bendición? Ya no es Cristo, ya no es el Espíritu Santo, ya son ellos. ¿Cuántos han escuchado el término yo decreto? Yo lo declaro y así es porque yo lo declaro. Esos son anticristos porque se ponen en el lugar de Cristo, atribuyéndose una autoridad y derecho que solo Cristo lo tiene. Yo te declaro sano. ¿Quién eres tú? A ver. Yo te declaro libre. Yo declaro que esa bendición que estás esperando se va a hacer, que vas a tener esa nueva casa, que que se va a hacer ese negocio. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje de estos que se ponen en lugar de Cristo. Por eso estamos viviendo en los últimos tiempos. Sí, hablan del Espíritu Santo. Estos personajes hablan mucho acerca de la unción. Es que la unción que está sobre mí, como algo único y exclusivo, y que sobre todo los coloca en una posesión muy superior a todos los demás. Cuando Juan dice, porque vosotros tenéis la unción. O sea, es para todo creyente. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Entonces, hermanos, cuidado con esos tiempos. Por eso, mire lo que dice Pablo. Pongamos atención lo que dice Pablo, 2 de Corintios 11, 13 al 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Mire lo que está diciendo. Versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles. Fíjense, hay muchos que se autonombran falsos apóstoles. Hoy en día, ponga atención en esto, hoy en día no hay apóstoles, amén, establecidos por Cristo. El último apóstol fue Juan, amén, quien hace siglos está con el Señor. Para que alguien pudiese ser apóstol, tenía que haber sido llamado por el Señor Jesucristo con un llamamiento santo, haber estado con Él y ser testigo de su resurrección. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Aquí Pablo está diciendo, ya había obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice 14,
Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está. Ese es el problema. Dice, no te maravilles, no te sorprendas, quiere decir esa palabra, porque el mismo Satanás también se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras perversas. O sea, ellos siempre se van a disfrazar, se van a hacer, se van a manifestar como genuinos, como verdaderos, y que hablan muy bonito, saben cómo llegar a las emociones y al ego de la persona. Amén. Son expertos políticos, se equivocaron de carrera, hubieran hecho una carrera política mejor, o de actores, de otra cosa, no como predicadores, porque no son fieles a la palabra. Tengamos cuidado con estos personajes que proliferan por donde sea. Tengamos mucho cuidado a quien escuchas en la televisión, en las redes sociales. Ok, sigamos adelante. Para discernir la verdad tenemos que asegurarnos de estar en el verdadero, de ser genuinamente hijitos, como dice la primera parte del versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos. Ese término yo creo que va más allá de una simple expresión. Amén. De una simple expresión de cariño y de ternura que Juan usaba. Él lo usa mucho. Y para poner también, amén, en claro lo que es un verdadero hijo. Amén. Lo que es un verdadero hijo. Él lo enseña. Amén. Él no lo enseña acá desde el principio de su evangelio. Versículos muy conocidos. Juan 1:12. ¿Quién es un verdadero, genuino hijo? Dice el Juan 1:11 y 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, estos no son nacidos de una forma natural, no es de un nacimiento físico. 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Aquellos que no solamente han nacido físicamente, sino que han nacido espiritualmente por voluntad. Amén. De nuestro Dios, que Dios lo ha determinado. Ahora eso dice, entonces, que han nacido más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A los que le recibieron. Y aquí voy a ser un poco claro. A veces nosotros en el evangelismo usamos este texto y le decimos a la persona, recibe a Cristo, y haz una oración ya para que le digas a Cristo que lo recibes en tu corazón. Pero si nosotros no tenemos cuidado
escúcheme bien, si nosotros no tenemos cuidado de enseñar a la persona, realmente quién es ese Jesús, ese Jesucristo que debe de recibir. Entonces, puede ser que la persona va a hacer una oración, va a repetir una oración, pero no va a tener idea a qué Jesús está recibiendo. No va a recibir al Jesús de la Biblia con toda su investidura, amén, de divinidad. Y es lo que Juan acá en su carta está tratando de poner de manifiesto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? La correlación que tiene con el Padre. Es creer en Jesús. Amén. Es creer en Él y recibirlo en toda su investidura de divinidad. Estar consciente que Él es Dios, el Dios verdadero, como lo dice Juan en los primeros versículos. Amén. Como lo dice Juan en los primeros versículos, Él es el creador del universo. Él es Dios. Él es el Señor de todo. Él es el Redentor. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestra justicia, quien llevó el juicio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, para que pudiésemos tener vida eterna, salvación eterna. La persona tiene que saber eso, que Él es el Dios verdadero, que debe de ser honrado, y podemos confiar plenamente al 100 en Él para nuestra salvación, porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, que Él es el Cordero que quita nuestro pecado. Sí, amén. Y llevó el juicio de Dios que usted y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Eso es bien importante, que la persona lo entienda. Amén. Que sí estábamos condenados, separados de Dios, destinados al infierno, pero Cristo nos amó y dio su vida por nosotros y pagó el precio de nuestro pecado en una cruz para darnos salvación, darnos vida eterna. Eso es importantísimo, necesario, que es necesario nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo aquí en el capítulo 3 de Juan. Es importante manifestar que creemos en Él cuando venimos a Él, lo que dice Pablo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Que cuando en verdad venimos a Cristo hay un cambio, hay una transformación de vida en nosotros. Eso es lo que quiere decir, hijitos, una genuina relación. Sigamos viendo el texto acá. Amén. Todo lo verdadero permanece, lo falso no permanece.
Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está, pero vosotros tenéis la unción. 24, versículo 24, tiene la misma correlación. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído, eso tiene que ver con su palabra. Amén. Entonces, lo que es genuino permanece. Lo falso no permanece. Lo falso va a salir, va a saltar, se va a apartar, se va a desviar. Amén. Lo verdadero permanece en su palabra. Permanece en Cristo. Amén. Permanece en Cristo. Permanece en Dios. Y permanece en la comunidad de su congregación. Permanece con los fieles. Se queda ahí. Amén. No anda saltando como chapulín, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene la palabra, la teológica palabra chapulinear, ¿verdad? Palabra griega, que andan saltando por ahí. Entonces, pero aquel que es un genuino va a permanecer en su palabra, va a permanecer en Cristo. No va a cambiar de opinión con respecto a la teología de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo. Amén. Y va a permanecer en su iglesia. No va a estar saltando por cualquier cosa. Esa es una señal de un genuino cristiano que ama a Cristo, ama su palabra y ama también a sus hermanos. Se queda en su lugar. Quédese en su lugar, en la comunión con el pueblo de Dios, y siendo una bendición ahí, siendo una bendición, apoyando su obra. Hoy más que nunca les exhorto, pueblo del Señor, apoyen sus iglesias, oren y cuiden en lo más posible, amén, de sus hermanos en Cristo, de la comunidad donde Dios les ha puesto. ¿Ok? Permanezcan. Dios les bendiga y les guarde. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, guarda tu pueblo y guárdanos en tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén.